Hola amigas y amigos, muchas gracias por estar aquí de nuevo en Hilos de Mariposa. En esta ocasión voy a mostrarles cómo realizar este bonito portamaceta o funda para maceta. Es muy fácil de tejer, solo que sí requiere de un poquito de atención y paciencia, porque se tienen que estar intercalando los colores entre las vueltas, pero ya agarrándole la maña es muy fácil. Espero que les guste. Aquí les muestro yo cómo va quedando. Miren, aquí le falta mi plantita, solo que la necesito trasplantar y pues bueno, me falta más tierra. Va a quedar algo así. La verdad es que luce muy bonito. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Regálenme un like si les gusta este video. Suscríbanse, no se vayan sin suscribirse para que formen parte de este grupo. Muchas gracias. Vamos a necesitar solamente estambres meta del gato y un ganchillo del número 3.5. Quédense conmigo. Para empezar a realizar la base de mi maceta, voy a hacer un nudo mágico, un anillo mágico, enredando el estambre, lo cruzo, meto el ganchillo y jalo la hebra. Aquí voy a realizar 3 cadenas que ya me equivalen a un punto alto. En total dentro del aro voy a hacer 10 puntos más para que ya con estas cadenas tenga 11 puntos. Para la puntada que voy a realizar y que se forme la florecita, necesito tener múltiplos de 11. Entonces, empezando con estos 11 puntos altos dentro del aro, ya así mismo se va a ir aumentando de 11 en 11 en 11 y ya no voy a tener ningún problema al empezar a hacer la puntada. Entonces, sigo así con 10 puntos altos y las 3 cadenas me equivalen a 1, debo de tener 11 en total. Aquí ya están mis 11 puntos altos. Voy a cerrar esta vuelta en la última cadena que realicé. Con un punto deslizado lo cierro. La segunda vuelta va a ser un aumento en cada punto. Subo con estas 3 cadenas, ya equivale a un punto, y en ese mismo orificio hago el siguiente punto y aquí ya está un aumento. Sigo así con un aumento de puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Terminé esta segunda vuelta con 22 puntos, vuelvo a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado, levanto con 3 cadenas, ya equivalen a mi primer punto, y esta vuelta la vamos a hacer un punto y en el siguiente un aumento. De nuevo un punto y en el siguiente un aumento. Y así vamos a continuar por esta tercera vuelta. Terminé mi vuelta con 33 puntos, cierro en la última cadena que realicé con un punto deslizado. Lo que ustedes van a hacer, no importa que se les empiece así como que a hundir un poquito su tejido, porque de todos modos a la hora de poner ya el tejido en la maceta, pues va a quedar estiradito. Lo que ustedes tienen que hacer es esto: llegar al contorno de la medida de su base de la maceta. Miren, por si quieren hacerla más chiquita, más grande, solo tienen que hacer eso, llegar al contorno, y después de llegar a este contorno una vuelta más, ¿sale? Que sobresalga este círculo en la base de la maceta, ¿ok? A mí todavía me falta, nada más quería más o menos mostrarles por si ustedes quieren hacerlo en una maceta más pequeña, ¿sí? Entonces, voy a continuar con la vuelta número 4. Levanto con 3 cadenas, ya equivalen a un punto, y esta vuelta se va a hacer de una secuencia de 2 puntos altos, uno en cada espacio, y un aumento. ¿Sale?
2 puntos altos y un aumento para continuar toda la vuelta. He terminado la cuarta vuelta con 44 puntos, cierro en la tercera cadena con punto deslizado. Para la quinta vuelta voy a levantar con 3 cadenas, ya me equivalen a un punto, y la secuencia será 3 puntos altos, un aumento. Ya llevo 2, 3 y ahí un aumento. Y así seguimos esta secuencia, 3 puntos altos, un aumento. Terminé esta vuelta con 55 puntos, cierro la última cadena con un punto deslizado. Voy a mostrarles cómo va quedando este círculo en la base de mi maceta. Notablemente ya sobresale de mi base. Miren, aquí les voy a mostrar qué tanto sobresale, ¿sí? Pero no es un punto alto completo lo que sobresale. Yo mínimo necesito que mi círculo salga así, un punto alto completo, ¿sale? Por todos los lados. Entonces, como es muy poquito, voy a tener que hacer una vuelta más, porque ya al hacerle la puntada de subida, o sea, los motivos, tiende a ya no estirar el tejido, ¿sí? Entonces voy a realizar una vuelta más con la secuencia de 4 puntos altos y un aumento. Subo con 3 cadenas, un punto alto más, van 2, 3, 4 y en este siguiente un aumento. Quedan entonces 4 puntos altos, un aumento, y así seguimos en toda la vuelta. Pero voy a necesitar que se detengan unos puntos antes de terminar su vuelta, porque en la vuelta que sigue vamos a tener que cambiar el color, ¿sale? Estoy llegando ya aquí a terminar mi sexta vuelta. Solamente me falta el último punto, que serían aumentos. Ya hice uno de los puntos altos de ese aumento, y para realizar el segundo lo que voy a hacer es dejarlo incompleto hasta ahí. Voy a jalar este tono de estambre, que es el de mi base donde voy a hacer la separación entre flor y flor, ¿ok? Voy a hacer un nudito por aquí abajo y voy a cortar el estambre café, ya que por ahorita no lo voy a usar. Sí lo voy a seguir usando, pero en esta vuelta que viene se va a estar alternando este tono de beige con este verde para hacer los tallos de la flor. Entonces, para no tener tantos hilos aquí enredados, pues voy a hacer eso. Cierro con punto deslizado en mi última cadena y bueno, vamos a empezar la primera vuelta de la altura de la maceta, así donde van los motivos de las flores. Vamos a subir con 3 cadenas. Realizamos un punto alto en el siguiente punto, pero incompleto, no lo van a cerrar. Vamos a jalar aquí el tono verde. Aquí es donde empieza la vuelta, donde debemos de tener paciencia, por favor. Amarramos aquí para que no se nos desbarate, no se nos suelte. Aquí es donde vamos a tener paciencia y sobre todo mucha atención. ¿Por qué? Porque vamos a ir escondiendo este hilo a través del tejido, ya que lo vamos a estar usando en las separaciones de cada flor, ¿sí? Solamente pongan atención, no es difícil, pero sí necesitamos paciencia. Vamos a atravesar
el hilo hacia abajo o hacia arriba entre cada punto que hagamos. Aquí necesitamos hacer una cadena con el punto verde. El siguiente punto va a ser punto alto, ¿sale? Entonces vamos a esconder este hilo hacia arriba ahora. Vamos a tomar lazada y vamos a saltar 3 puntos, y en el cuarto vamos a realizar un punto alto. Ahora vamos a pasar el hilo por abajo, tomamos lazada y en ese mismo punto realizamos de nuevo punto alto. Vamos a tomar ahora el hilo por arriba, hacia arriba, hacemos una cadena, por abajo una cadena más, por arriba un punto alto en ese mismo espacio, otra vez por abajo un punto alto más, por arriba vamos a realizar una cadena, ahora vamos a hacer esto. Vamos a tomar lazada, pero ahora ya con el beige. Nuestro siguiente punto va a ser punto alto, saltándonos de nuevo 1, 2, 3 y en la cuarta un punto alto. ¿Ok? Realizamos otro punto alto y esto es exactamente el primer motivo de esta vuelta. ¿Qué sigue? Ok, vamos ahora a esconder este también por abajo, tomamos lazada y seguimos con estos 2 puntos altos. Entre flor y flor van a haber 4 puntos altos, ¿ok? Ahora pasamos hacia arriba y otra vez punto alto. Perdón, este lo vamos a hacer sin terminar porque es donde vamos a jalar el hilo verde para repetir este tallito. Ahora sí, a esconder este mientras usamos el verde. Tomamos lazada y vamos a realizar este mismo abanico de 4 puntos altos, 2 y 2 divididos por 2 cadenas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer primero una cadena, volvemos a esconder este, tomamos lazada, contamos 3 puntos y en el cuarto un punto alto. Pasamos para arriba, tomamos lazada, el otro punto alto, pasamos para abajo, tomamos lazada y una cadena, pasamos el beige para arriba, tomamos lazada y otra cadena, pasamos el beige para abajo, tomamos lazada, un punto alto en ese mismo espacio, pasamos para arriba, tomamos lazada y el otro punto alto en ese mismo espacio, ya se volvió a formar este motivo de acá, ¿sí? Vamos a tomar cadena con el color beige de nuevo, ¿sale? Y esto lo vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Miren, aquí ya estoy terminando esta primer vuelta de motivos. Aquí ya solo me queda hacer los últimos 2 puntos altos. Entonces voy a cruzar mi estambre verde por abajo, tomo lazada, 1, 2, 3 y en el cuarto realizo punto alto. Vuelvo a cruzar el estambre verde, tomo lazada y realizo el último punto alto, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado, aprieto un poquito y ya quedó, miren.
¿ok? Voy a cortar el hilo verde porque bueno, en la siguiente vuelta ya no lo voy a usar. Hago un nudito. Al último vamos a esconder estos sobrantes, ¿sale? La siguiente vuelta va a ser alternando este mismo hilo que va a ser la separación, vuelvo a repetir, de las flores y el color de los pétalos de sus flores. En este caso, bueno, yo voy a usar este amarillo y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a subir con 3 cadenas dando altura al punto alto equivalente a este. Tomo lazada, empiezo el primer punto alto, el segundo, pero incompleto, lo dejo hasta ahí. Voy a tomar mi estambre amarillo y jalo para cerrar ese punto alto. Voy a realizar un nudito. Y bueno, comienzo a alternar, ¿sale? Voy a pasar mi estambre por abajo para esconderlo. Tomo lazada y voy a empezar a hacer puntos puff de 3 sacadas. Voy a meter en el espacio entre este abanico, jalo y es una sacada. Vuelvo a cargar, meto, jalo y ya son 2 sacadas. Vuelvo a cargar, meto, jalo y ya son 3 sacadas. Cargo, paso por casi todos las lazadas y dejo solamente esta y esta. Ahora jalo aquí otra cadena para rematar y cerrar bien ese punto, ¿sale? Voy a esconder de nuevo pasando por arriba el hilo beige y hago una cadena. Esta cadena va a ser de separación entre los puntos puff. Tengo que realizar 4 puntos en total dentro de este abanico. Ya hice uno, me faltan 3. Recuerden, alternando, escondiendo este estambre de separación. Paso para abajo, tomo lazada y empiezo a realizar el siguiente punto puff. 1, 2, 3. Tomo lazada, paso por casi todos sin esta lazadita, vuelvo a jalar y cierro. Ahora sí aprieto. Paso por delante, por abajo, hacia abajo, este estambre beige, jalo estambre amarillo y hago una cadena, ¿sí? Vuelvo a pasar hacia arriba y empiezo a realizar otro punto puff. 1, 2, 3. Paso por todos, menos el último, jalo y cierro. Paso por abajo, hago una cadena y voy a realizar otra vez el siguiente puff. Paso para arriba y empiezo a realizarlo. 1, 2, 3, jalo para cerrar y ahora sí refuerzo. Paso para abajo y hago una cadena. Perdón, pero esta cadena la voy a hacer con el estambre beige. De todos modos a mí se me va a quedar la amarilla. ¿Ya vieron? Y con esta voy a empezar a realizar estos puntos altos, escondiendo ahora el amarillo. El primer punto,
paso para abajo y jalo beige. Segundo punto, paso para arriba y jalo beige. Tercer punto, paso para abajo y jalo beige. Realizo el último punto, pero jalando el amarillo para cerrar ese último punto. Miren, así quedó mi primer motivo de la flor. ¿Sale? Estos, quería mostrarles estos hilitos que vamos alternando, que vamos escondiendo. De repente se ven un poquito, como aquí miren. Pero ya tejiendo todo y ya acomodándolo bien en la maceta ya no se notan, ¿sale? No hay ningún problema por eso. La verdad es que queda muy bonito y pues vale la pena el buen ratito que nos llevamos entre esconder y perder los estambres, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con el siguiente motivo. Pónganme mucha atención, ¿vale? Escondemos beige, jalamos amarillo y nos vamos hasta la flor. Perdón, hacemos una cadena. Volvemos a esconder hacia abajo, jalo amarillo y ahora sí ya nos vamos a la flor. Recuerden, una, cargamos, jalamos 2, cargamos, jalamos 3 y cerramos. Jalamos para terminar de reforzar. ¿Ok? Pasamos por abajo, para abajo el beige, tomamos y hacemos cadena. Pasamos para arriba o para abajo, como se acomoden ustedes. O sea, yo nada más ahí les voy diciendo para que no se les enreden tanto los estambres. Por eso es que les digo uno para arriba, uno para abajo, pero como ustedes se acomoden, ¿sale? Bueno, cargamos, jalamos 1, cargamos, jalamos 2, cargamos, jalamos 3, cargamos, jalamos entre todos y volvemos a jalar para cerrar. Hacemos una cadena, escondemos otra vez beige y volvemos a hacer otro punto puff. 1, 2, 3. Cerramos, jalamos un poquito. Escondemos y hacemos una cadena. Escondemos y hacemos el último punto puff. 1, 2, 3. Escondemos, hacemos una cadena. Perdón, de nuevo. Esa cadena la vamos a hacer ya jalando el color beige, porque es donde vamos a empezar a hacer nuestros puntos altos. Escondemos, jalamos beige y empezamos con puntos altos. Escondemos, jalamos beige, segundo punto alto. Escondemos, jalamos beige, tercer punto alto. Escondemos, jalamos beige, cuarto punto alto, incompleto, para entonces jalar el amarillo. Y así vamos a continuar. Miren qué bonito se va viendo. ¿Sale? Continuamos así para terminar toda la vuelta. Ya estoy aquí terminando esta segunda vuelta de los motivos. Voy a realizar ya nada más los últimos 2 puntos altos. Bueno,
Estas dos primeras vueltas son las que hacen el motivo de la flor. La siguiente vuelta va a ser en tono café para hacer la separación de entre flor y flor hacia arriba, ¿sale? Simulando la tierrita de una maceta. Entonces voy a cerrar aquí en mi tercer cadena, pero jalando el color café. Para iniciar esa tercera vuelta. Voy a cortar el color amarillo. El único que nunca voy a cortar va a ser el beige, ¿sale? Porque ese sí se usa en casi todas las vueltas. Bueno, voy a hacer aquí un nudo entre café, amarillo y beige. 2 nuditos para que queden bien sujetos. Esta vuelta que sigue va a ser de puro café, pero para no soltar el color beige, lo vamos a esconder solamente en las 3 cadenas de subida, para que en la siguiente vuelta ya empecemos a tejer otra vez estos puntos altos en ese tono, ¿sale? Escondo, jalo una cadena, escondo, jalo para otra cadena, escondo y jalo para la última cadena. Este ya se va a quedar así. Ese ya no lo vamos a mover ahorita para nada. ¿Ok? Lo hacemos aquí a un lado y ya no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer en esta vuelta son solo puntos altos. ¿Sí? En estos espacios de 4 puntos altos, pues vamos a realizar 4 puntos altos. Dentro de la flor vamos a hacer lo siguiente. Realizamos aquí 2 puntos altos en este espacio. Un punto espacio entre estos puff, un punto alto entre estos puff, un punto alto entre estos otros 2, uno entre estos otros 2 y 2 en este espacio. ¿Sí? Un punto alto sobre cada punto de estos de abajo, que son en total 4, 1, 2, 3, 4. De nuevo, 2 en este espacio, 1 en este espacio, 1 en este espacio, 1 en este espacio y 2 en este espacio. Y así vamos a estar por toda la vuelta. ¿Ok? Estoy terminando ya esta vuelta en color café. Voy a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena. Ok, a partir de aquí y hacia arriba a la altura que necesitemos, vamos a estar repitiendo estas 3 vueltas, ¿sale? Va a ser lo mismo, ya nada más para dar altura y llegar a la altura que queremos para nuestra maceta. Les repito rapidito para que no se nos olvide, ¿sí? O por cualquier cosa que no me hayan entendido. Vamos a empezar con 3 cadenas equivalentes a un punto y un punto más. Son 2 puntos altos. Una cadena, saltamos 3 puntos y en el cuarto vamos a hacer este abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos.
realizamos otra cadena, saltamos 3 puntos y en el cuarto iniciamos estos 4 puntos altos. Una cadena, saltamos 3 puntos y en el cuarto de nuevo el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, una cadena y de nuevo los puntos altos, ¿sale? Y así vamos a seguir esta vuelta. La segunda vuelta, perdón. Subimos con 3 cadenas equivalentes a un punto, realizamos un punto más y ya son 2 puntos altos. Una cadena, un punto puff, 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 una cadena, 4 puntos altos, ¿sale? De eso ya no hay pierde porque aquí lo vamos a hacer arriba de los 4 puntos altos de la vuelta anterior, ¿sale? La siguiente vuelta solo en puntos altos, ¿sale? En las separaciones de cada flor, normal 4 puntos sobre los 4 puntos. En las flores vamos a hacer primer espacio 2 puntos altos, siguientes 3 espacios, un punto alto en cada uno y siguiente espacio 2 puntos altos. Eso es todo, ¿sale? Lo vamos a repetir para dar altura a la altura necesaria, ¿sale? Miren, yo les muestro, más o menos va quedando algo así. Esto es lo que a mí me va. Así nos está quedando nuestro portamacetas o funda para maceta, no sé cómo gusten llamarle. Efectivamente terminé con 3 motivos. Ya al último ya no le hice la orilla porque pues así me quedó justo para mi maceta. Lo único que vamos a hacer por dentro es esconderle los hilos o cortárselos. No hay ningún problema que queden así, ya que por los nuditos que se le hicieron ya no se desbaratan, ¿sale? Entonces ya nada más sería eso, cortar o esconder. Y les voy a mostrar cómo queda con mi maceta. Miren, se lo pongo a mi maceta. Y queda así. ¿Qué les parece? La verdad es que a mí me encantó, me gustó cómo queda. Sí quedó un poquito de fuera, pero no importa porque cubriendo bien la maceta pues ya no hay problema. Miren, aquí les muestro otras macetitas que ya forré. Es la misma secuencia, la misma puntada, solo que le cambié los colores. Y esta pequeñita, pues ya no me cabía otro motivo. O sea, ni siquiera me iba a caber completo, como aquí, aunque me quedara volando, no, iba a salir demasiado. Entonces, la voy a modificar, lo único que le voy a hacer a esta son 2 vueltas en color café y ya que quede el motivo aquí en la orillita, ¿sale? Bueno, pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí en Hilos de Mariposa. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.